Ok, entonces, digamos, la clase de hoy día es una clase bastante práctica y va a incluir también mi experiencia, no solo como tesista, que he sido varias veces tesista, sino como asesora y jurado de tesis, ¿no? ¿Qué significa sustentar una tesis? Es participar en un acto público, formal, en el que los aspirantes al título profesional muestran al jurado que tiene dominio metodológico, dominio metodológico, es decir, sabemos bien la metodología, nos dominamos por qué tipo de trabajo es, las hipótesis, los objetivos, por qué escogemos uno, otro, las variables, qué tipo de variables, etc. Toda la parte metodológica, el estudiante la domina, y temático, obviamente el estudiante es el experto en el tema de investigación, ¿no? O sea, conoce en profundidad su tesis, ¿no? Y bueno, pues hay que prepararse adecuadamente para ese momento. Quiero comentarles algunos temas. Las diapositivas son fundamentales. ¿Por qué? Porque uno puede dominar su tema de tesis, conocer bien la metodología, pero a la hora de transmitir al jurado, eso que nosotros sabemos no lo logramos hacer bien. Entonces tenemos que prepararnos, como lo poníamos hace unos minutos, pero preparar unas buenas diapositivas que nos permitan no solo guiarnos en la secuencia de ideas, de cómo, en un orden, ¿no? Y cómo se van desarrollando a lo largo de la exposición, que son de 15 a 20 minutos como máximo, sino porque las diapositivas tienen que ser tan claras que den mensajes claros y concisos y concretos y a los que nos están escuchando, en este caso son los jurados, ¿no? Las láminas tienen que tener pocos renglones, ¿no? No se trata de escribir un texto largo. Si se ponen imágenes, tienen que ser de buena calidad. No se trata de ponerle 20.000 colores, ¿no? Y esto, la sugerencia que está en el penúltimo párrafo es bien importante porque lo que ocurre allí es que nosotros confundimos los fondos, ¿no? Ponemos fondo claro y letras claras, no se ve nada, o fondo oscuro y letras oscuras, tienen que contrastar, ¿no? Las letras tienen que ser grandes, ¿no? Obviamente tiene que incluir el título de la tesis, los datos del autor, de la universidad, ¿no? El contenido. Esto es bien importante porque las láminas van a ir en un orden determinado. ¿Cuál es nuestro problema de investigación? Los antecedentes. Obviamente, como tenemos solo 15 minutos, ¿no? Los antecedentes son los relevantes. Eso no nos perdamos, ¿no? O sea, en eso no nos perdamos. El marco teórico muy concreto. Lo que sí tenemos que ser bastante claros son los objetivos, la metodología, los resultados, presentarlos adecuadamente, eso hemos hablado ya en las clases anteriores, la discusión, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones, ¿no? O sea, tiene que haber un contenido al empezar, ¿no? Bueno, estos son los objetivos que todos lo sabemos. Y acá va, quizás, cuando hablemos del problema que estamos estudiando, se sugiere poner estos gráficos en las diapositivas, donde generalmente los problemas que estudiamos son multicausales, tienen varias causas y se pueden estudiar desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces lo que hacemos es tratar de situar el problema visto desde diferentes ángulos y para eso nos sirven estos gráficos llamados SMART, ¿no? Ahí les pongo un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a estudiar embarazo en adolescentes, que es el centro de estaría aquí en el área central, ahí lo puede estudiar, ¿no? Desde las estadísticas, desde las complicaciones, desde la salud pública, desde, en fin, la mortalidad que puede ocurrir, etcétera. Pueden haber muchas consecuencias de este problema de embarazo en adolescentes y puedo estudiarlo desde diferentes ángulos, asimismo, ¿no? Para situar en dónde estamos nosotros estudiando, ¿no? Realizando este protocolo de investigación, este trabajo de investigación, ¿no? La pregunta de investigación siempre tiene que ir, ¿no? El marco teórico ya lo hemos hablado, muy, muy sucinto, muy reducido,
no se trata de copiar que eso es un error bastante frecuente que lo cometen los estudiantes, que es copiar los summaries, o sea, los resúmenes de los artículos, ¿no? Entonces, o copiar textualmente las conclusiones. Se trata de resumirlas y tener la idea fundamental, el autor, dónde está publicado, de dónde es el estudio, ¿no? Evitar diapositivas recargadas. Ahí les he puesto un ejemplo, ¿no? De una diapositiva que tiene muchísimo texto y que leerla es un problema, pues, ¿no? Los que están escuchando no van, ni siquiera alcanzan a ver, demasiada información para solo una diapositiva, ¿no? Igual aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que hay un fluxograma. Entonces, el fluxograma es bastante, no complicado en entenderlo, sino el diseño es complicado. Entonces, no se ve, no se entiende si esta flecha va para acá, para allá, por dónde empiezo la explicación, ¿no? Entonces, cuando en la sustentación pongamos algún gráfico parecido, tenemos que coger solo un pequeño, digamos, pedazo de que sea directamente relacionado a nuestra tesis y no el enmarañado, porque si no nos vamos a perder nosotros explicándolo y los jurados entendiéndolo, ¿no? Evitar muchas viñetas en el PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Evita el uso excesivo de viñetas, y las viñetas sirven para enfatizar cosas importantes. Si usas demasiadas, el mensaje se perderá, ahí está escrito. Entonces, evitar, las viñetas son 2 o 3 viñetas por cada lámina, ¿no? Que diga lo fundamental. Y esto ya lo hemos mencionado, ¿no? En una diapositiva, por ejemplo, lo que acá, el mismo tema, pero como una está hecha concreta, la idea es concreta, y en el lado derecho vemos que la idea está textualmente como está publicada. Entonces, ¿qué ocurre? La tendencia es, en el lado izquierdo, que es la forma correcta de poner la diapositiva, yo voy a explicar, es una glicoproteína de peso molecular tanto, forma soluble, voy a explicar por qué he entendido y voy a ser muy puntual. En el lado derecho, en la forma incorrecta, voy a empezar a leer la diapositiva. Cuando uno lee la diapositiva, da la impresión siempre de que no sabe el tema porque está leyéndolo, ¿no? Entonces, eso va en contra de nosotros. Cuando sustentemos la tesis tenemos que estar dominando el tema y conocer en profundidad nuestras diapositivas, ¿no? De tal manera que no haya que leer textualmente todo un texto, ¿no? Igual ahí las investigaciones más destacadas que hemos consultado para la tesis. Esto es bien importante porque empezamos comentando que las diapositivas tienen que ser, la persona tiene que dominar la metodología y en las diapositivas tiene que estar clara la metodología, ¿no? El tipo de estudio, la población, la muestra, criterios de inclusión, exclusión, variables, etcétera, ¿no? Obviamente las pruebas estadísticas que estamos usando, etcétera, ¿no? Y en los resultados, a ver, vamos a ver, ahí sí me voy a detener un poquito más porque no se trata de explicar todos los resultados que encontré, se trata de ubicar bien mis objetivos y ver dentro de los resultados cuáles están relacionados a mis objetivos. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, un estudio descriptivo del embarazo en adolescentes en una zona de la selva o dos lugares, una comparación entre dos lugares, etcétera, ¿no? Yo, si ese es mi objetivo, y aunque haya encontrado otras cosas interesantes, mis resultados tienen que estar enfocados a los objetivos, a las hipótesis que yo estoy estudiando, ¿no? ¿No? No se trata de poner todo lo que encontremos, ¿no? Luego, cada cuadro, un cuadro o una tabla y un gráfico tiene que tener un objetivo también en sí mismo, ¿no? No recargarlo demasiado. Es decir, ¿qué quiero mostrar con este cuadro? Quiero mostrar, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo vemos un cuadro en que está mostrando la comparación, la respuesta del tratamiento en asmáticos que usan salbutamol inhalado o salbutamol nebulizado, ¿no? Entonces, perdonen que afuera están vendiendo fruta y entonces están interrumpiendo la clase. Una historia solo de peruana. Entonces,
el objetivo de este cuadro de la mano izquierda es compararse al butamol inhalado versus nebulizado, y no pongo más cosas, porque si le pongo más cosas, más variables, escojo algunas variables, ahí están escogiendo las variables clínicas y epidemiológicas, nada más que eso. No le meto todas las variables en un solo cuadro que pasa una hoja de dos y que es difícil de entenderlo, ¿no? Y bueno, y lo mismo en los gráficos. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Quiero mostrar que hay más frecuencia de una determinada enfermedad o una determinada patología en la edad tal. Para eso me sirve esta gráfica, ¿no? Las conclusiones, y ahí me voy a parar un ratito. Las conclusiones tienen dos cosas fundamentales. Una, va de la más importante a la menos importante, no en el orden que hemos planteado. O sea, si yo encuentro que de 4 variables, 2 son significativas, estadísticamente significativas, o tienen un OR alto, en fin, y esas son las variables realmente que me han salido concluyentes, esas son mis conclusiones, ¿no? No empiezo en orden, ¿no? No digo, no, se ha visto que la edad no tiene diferencia estadísticamente significativa y es mi conclusión 1 cuando eso no tiene relevancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, las conclusiones tienen que ir en orden de importancia y tienen que ser concretas, porque a veces vemos en las tesis que cuentan una historia y uno lee un párrafo grande y no sabe qué está concluyendo porque está confundido con la cantidad de cosas que dice, ¿no? O sea, la conclusión es concreta, son los hallazgos sustanciales que ha encontrado mi tesis. Obviamente voy a empezar por los hallazgos más importantes. Y las recomendaciones van en relación a las conclusiones. Igual, hay recomendaciones que se repiten, por ejemplo, realizar nuevos estudios con una mayor muestra o en otros lugares, ¿no? Para verla, comparar con lo que mi estudio ha encontrado. Eso está bien, pero es la última recomendación, no es la principal. Todos los estudios que hagamos siempre van a necesitar futuros estudios, o sea, esto no se termina, nada es acabado en la ciencia, todo tiene una posibilidad de ser reestudiado, ¿no? En otros lugares y en otras circunstancias. Entonces, lo que les quiero decir es que esa no es una recomendación para ponerla en primer lugar, ¿no? En primer lugar, está en relación a mis principales conclusiones. Mi conclusión 1, recomendación 1, conclusión 2, recomendación 2, y al final puedo poner las conclusiones que son obvias, ¿no? ¿Qué son los tips de este momento de la sustentación? Conocer cada detalle, obviamente la terminología, la metodología de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Nosotros somos los expertos en el tema, o sea, cuando uno va a sustentar la tesis, no existe otra persona que haya dedicado 6 meses o un año de su vida a un tema, ni los jurados, ¿no? Entonces, los expertos somos nosotros, pero bueno, tenemos que haber leído lo suficiente para tener ese dominio del tema, ¿no? ¿Ok? Manejamos un glosario de términos básicos y obviamente lo que estamos explicando, muy importante es cómo lo presento, no solamente lo que yo sé, ¿no? De la metodología y del tema en profundidad, sino cómo lo transmito, eso es sumamente importante, ¿no? Bueno, antes de ir a la sustentación me tengo que hacer preguntas. ¿Qué me pueden preguntar? O sea, ¿cuáles son los vacíos? Y eso lo sabe uno mismo, ¿no? O sea, uy, no estudié tal cosa, o esto no me salió así, me faltó, no llegué a la muestra. Entonces, ya me imagino que me van a preguntar por allí, ¿no? Elaborar unos mapas conceptuales, diagramas, resúmenes, ¿no? Y es una cosa interesante, es situar nuestro trabajo de tesis en relación con el estado del arte, la literatura en ese tema, ¿no es cierto? Eso hemos visto yo en varias tesis que lo han hecho muy bien los tesistas cuando han sustentado. Han hecho, por ejemplo, un PowerPoint donde ponían los estudios que coincidían con el suyo y los estudios que discrepaban con el suyo, ¿no? Entonces, y ponían en medio sus resultados en determinada variable. Entonces decía, bueno, mi estudio se parece al de tal, que, en fin, ha resultado esto, y a diferencia del estudio de tal. Entonces, es importante situar nuestro trabajo de investigación, nuestros resultados, en el contexto del estado del arte
o sea, digamos, del marco teórico revisado, de la bibliografía actual, para ver, para poder discutir, para que la discusión sea rica y las personas que me escuchen sepan el valor del trabajo, ¿no? Ensayar la sustentación, ¿no? Y allí, bueno, yo creo que por lo menos los asesores podemos seguramente con mucho entusiasmo apoyarlos, ¿no? Cuando ya estén cerca de la sustentación, ya estén listos, podemos tener alguna reunión como para que ustedes ensayen la sustentación, para que nos enseñen el PowerPoint que van a presentar, ¿no? En fin, para ver el tiempo, que no se pase el tiempo, etcétera, ¿no? Dominio del escenario es importante y bueno, yo creo que esos son algunos de los tips más importantes que pudiéramos darles sobre el tema de la sustentación. Pues nada, muchas gracias, es muy concreto, muy práctico, pero útil, ¿no? Me ofrezco por lo menos a apoyar en los estudiantes que necesiten apoyo en este tema. Gracias.